El ataque de Israel a Qatar no fue solo otro episodio de inestabilidad regional. Fue uno de los golpes económicos y geopolíticos más serios que Estados Unidos ha enfrentado en décadas. Y todo esto sucedió con Donald Trump en la Casa Blanca. Qatar difícilmente puede considerarse un actor menor. Alberga la base militar estadounidense más grande del Golfo Pérsico y sus enormes reservas de gas abastecen tanto a Europa como a Asia. Pero cuando ocurrió el ataque, Trump permaneció en silencio hasta que todo terminó. Esa pausa resonó en el mundo árabe y sembró dudas sobre si todavía se puede confiar en Washington. Para la Liga Árabe, donde siempre han coexistido la cooperación y la irritación, la sensación de traición fue innegable. Y en Oriente, momentos como este moldean relaciones durante generaciones. La verdad es que esto no se trata solo de Qatar. Es un símbolo del colapso de la confianza entre Estados Unidos y el mundo árabe. Rusia aprovechó inmediatamente este vacío, ofreciendo armas, cooperación en seguridad y respeto. Al mismo tiempo, BRICS ya no se ve como un experimento, sino como la base de un nuevo sistema económico. Mientras el dólar sigue perdiendo terreno, no estamos presenciando solo un error diplomático, sino el lento desmoronamiento del dominio estadounidense. Este ataque sacudió todo el Medio Oriente. Pero el punto clave no es el ataque en sí, sino la reacción de Trump, o más precisamente, su falta de acción. Hace poco, Trump recorrió las capitales del Golfo, estrechó manos de monarcas, sonrió para las cámaras y prometió alianzas sólidas. Quiso mostrar que Estados Unidos era confiable. Pero cuando Qatar fue atacado, esa imagen se desmoronó en un instante. Todavía no está claro si Israel advirtió a Washington con anticipación o si la Casa Blanca fue tomada por sorpresa, pero el hecho está confirmado incluso por Doha. La llamada de Trump llegó solo 20 minutos después del ataque. En el papel, puede parecer trivial, pero en esta región, el tiempo lo es todo. Cada segundo envía un mensaje. Ese retraso generó dudas en las capitales árabes. ¿Washington fue cómplice, desprevenido o simplemente no quiso defender a un aliado al que había llamado indispensable? Las apuestas aquí son enormes. Qatar no es un estado secundario, tiene uno de los PIB per cápita más altos, controla alrededor del 13% de las reservas de gas probadas del mundo y exporta más de 80 millones de toneladas de GNL anualmente. Este gas mantiene a Europa tras la pérdida de los gasoductos rusos y abastece a Asia, donde Japón, Corea del Sur, China e India tienen contratos a largo plazo. Cuando Qatar se desestabiliza, los mercados energéticos se convulsionan, los precios suben, las cadenas de suministro se tensionan y las economías desde Berlín hasta Tokio sienten el impacto. Para Washington, el papel de Qatar es aún más estratégico. La base aérea Al-Udeid es la instalación estadounidense más grande en Medio Oriente y el centro de operaciones estadounidenses. Más de 10,000 tropas están allí, dirigiendo misiones en Irak, Siria y Afganistán. Sin ella, la presencia militar de Estados Unidos en la región se desplomaría casi al instante. Entonces, ¿qué señal envía Estados Unidos si un país que alberga tal base es atacado y el presidente se limita a una llamada telefónica 20 minutos después? En Riad, Abu Dhabi, Kuwait y El Cairo, la pregunta es la misma: si Qatar, con su riqueza y tropas estadounidenses, puede ser atacado sin protección, ¿qué tan seguros están ellos? El Fondo de Riqueza Soberana de Qatar administra casi $500 millones en activos, desde bancos europeos y fabricantes de autos hasta bienes raíces en Nueva York y Londres. Si un país tan integrado en los mercados occidentales puede ser tratado como prescindible, ¿qué valen realmente las promesas estadounidenses? El retraso de Trump es aún más doloroso frente a sus intentos recientes de construir relaciones personales. Elogió a los gobernantes del Golfo, se presentó como negociador que traía estabilidad y prometió fortalecer la confianza. Pero cuando llegó la prueba real, Washington falló. Esta brecha entre grandes promesas e inacción golpeó con fuerza a las capitales árabes. Ahora, la ansiedad crece incluso dentro de Estados Unidos. Para la Liga Árabe, esto ya no es un incidente aislado, sino la prueba de que América ya no garantiza protección ni siquiera a sus socios más cercanos. La llamada retrasada, la ausencia de respuesta inmediata y la sensación de que Israel actúa sin restricciones socavan la fe en Estados Unidos como garante de seguridad del Golfo.
El Medio Oriente rara vez olvida estos momentos. La confianza perdida es difícil de reconstruir, cuando desaparece, otras potencias rápidamente ocupan ese espacio. Rusia, China y BRICS ya se están moviendo para hacerlo. Por eso este episodio se considera un punto de inflexión. No es solo una historia sobre Qatar. Es el comienzo del colapso más amplio de la influencia estadounidense en la región. Desde ese momento, las consecuencias se extendieron más allá del campo de batalla, flujos energéticos cambian, alianzas se debilitan y redes financieras buscan nuevos anclajes. Durante décadas, los estados árabes toleraron el dominio estadounidense por una razón: Washington prometió protección. Ese entendimiento respaldó cada acuerdo, cada compra de armas, cada compromiso político. Pero para el momento del ataque a Qatar, la situación ya había cambiado. Muchas economías árabes comenzaron a mirar hacia Oriente. En varios países, el comercio con China superó al comercio con Estados Unidos. Rusia ya no era solo una potencia lejana. Suministraba armas, firmaba acuerdos de energía nuclear y fortalecía lazos políticos. Al mismo tiempo, los monarcas del Golfo experimentaban con vender petróleo en yuanes, preparándose para un mundo donde el dólar ya no sería la única opción. El ataque a Qatar no creó esta tendencia, solo la aceleró. El descontento gradual se convirtió en desafío abierto. Rusia no perdió la oportunidad. Moscú se ofreció directamente como alternativa mientras Washington dudaba. Ofreció garantías de seguridad, intercambio de inteligencia y la promesa de no interferir. Exactamente lo que los gobernantes árabes esperaban, pero nunca escucharon de Trump. Incluso diplomáticamente, Moscú actuó con rapidez. El ministro de Exteriores condenó fuertemente el ataque, contrastando con el silencio de Washington. Los líderes regionales notaron la diferencia. Saben que Rusia puede ser dura, pero valoran su consistencia en cumplir compromisos. En esta región, donde las promesas rotas se recuerdan por generaciones, eso importa enormemente. Los Emiratos Árabes Unidos aumentaron compras de armas rusas, Egipto firmó contratos energéticos importantes con Moscú y Arabia Saudita coordina abiertamente la política petrolera con Rusia a través de la OPEP. La ira por Qatar acercó aún más a otros países a Moscú, al ver que ofrece el respeto que Washington retiró. El mayor peligro es que Rusia ya no solo compite por influencia. Cada vez se la ve más como garante de seguridad del Golfo Pérsico. Y una vez que esta percepción se arraiga, la historia muestra que casi no hay vuelta atrás. Al no actuar durante el ataque a Qatar, Trump solo reforzó esta visión. Las consecuencias ya son visibles, los mercados petroleros suben, las importaciones energéticas se encarecen y los contratos de defensa que durante décadas fueron para empresas estadounidenses se desplazan hacia el este. Al mismo tiempo, la demanda global de dólares en comercio cae. Cada vez más países experimentan con liquidar transacciones energéticas en otras monedas. Estos no son riesgos hipotéticos, sino golpes reales a la economía estadounidense, y están sucediendo más rápido de lo que Washington puede reaccionar. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos sacaron sus conclusiones: si no se puede confiar en Estados Unidos, ya no puede servir como base de seguridad ni como ancla económica. Por eso, están diversificando riesgos y fortaleciendo vínculos con Rusia y China. BRICS también está ganando un papel cada vez más importante en la construcción de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos ya no es el centro. Durante décadas, el dólar fue la columna vertebral del comercio petrolero global. Cada barril de petróleo, cada acuerdo de la OPEP se fijaba en dólares. Esto dio a Washington un inmenso poder económico y político. Pero ahora, el sistema muestra grietas. Lo que antes parecía impensable ya está ocurriendo: el petróleo se está vendiendo fuera del dólar. La crisis en torno a Qatar solo aceleró este proceso. Arabia Saudita aceptó yuan discretamente por parte de sus envíos, los Emiratos comenzaron a considerar acuerdos fuera del dólar, y en 2023, Qatar firmó un acuerdo petrolero con India en rupias. Esto no fue solo una diversificación de pagos, fue una señal clara de que la